Hola, hola familia de RJS, me da mucho gusto poderlos ver por este medio. Mi nombre es Isaac Viña y junto con Fernanda y Héctor, que son pastores también asociados de nuestra iglesia El Shaddai, estaremos compartiendo con ustedes en este RJS estudio el Salmo 23. Como ya te comentó Iván, ve por tu pluma si no lo has hecho, ve por un cuaderno, ten a la mano tu Biblia física o tu celular. Y pues esto es RJS Studio. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos pueden estar escuchando o atendiendo. Y quisiera saber, o durante la charla, queremos pedirte que tú estés utilizando los siguientes emojis. ¿Ok? El primer emoji que vamos a estar utilizando es este, ¿okay? El de la cabeza explosiva. Y este emoji lo vas a estar utilizando y en este caso, pues estás aprendiendo algo nuevo. Así nos voló la cabeza, ¿no? También, si en este caso tú eres una persona que nos está escuchando por primera, segunda, tercera ocasión, queremos pedirte que tú utilices este emoji. ¿Cuál es la intención de esto? De que nuestro equipo de staff pueda ponerse en contacto contigo y nos gustaría saber de ti. Y si tú eres de RJS y formas parte también de nuestra iglesia Shaddai, te pedimos que tú estés utilizando el fire, todo lo que da. Y si tú estás interesado en formar parte de algún grupo de célula, grupos en casa, para aprender más de la palabra, para relacionarnos con más amigos, te pido que tú utilices. Entonces, como ya comentaba, vamos a estar utilizando entonces la cabeza explosiva, vamos a utilizar la manita de llamada, vamos a utilizar la llamita de fuego y pues los ojos saltones si tú estás interesado en formar parte de un grupo celular, grupos en casa. Entonces, antes de iniciar, quisiera pedirte entonces, vamos a dar comienzo con el Salmo 23. Entonces, espero que tú ya tengas a la mano pues tus cuadernos, tus notas. Yo ya tengo aquí mis notas y vamos a estar utilizando la versión de Reina Valera 60, traducción del lenguaje actual y la nueva traducción viviente. Entonces, no sé si antes de comenzar quieran presentarse Fernanda y Héctor, saludarlos. Adelante. Ok, bueno, muy buenas noches RJS. Aquí estamos en casa transmitiendo y pues es un honor poder compartir. Gracias a los pastores Iván y Larisa por pensar en nosotros, incluirnos en este trabajo tan lindo que están haciendo por todos los jóvenes. Y pues es un placer, espero me conozcas. Y si no, a aquellos que no me conocen, mi nombre es Héctor, soy pastor asociado junto con Iván, trabajo con los niños, pero también he estado en otras áreas, ¿no? Desempeñando lo que he aprendido en mis largos años de cristianismo. Y pues mi esposa Fernanda me acompaña también, les va a enseñar algo del Salmo 23. Se va a presentar ella solita. Bueno, pues mi nombre es Fernanda, todo lo que él dijo. Y gracias por estar aquí con nosotros y pues esperamos que aprendan mucho. La verdad, nosotros aprendimos mucho en estas semanas. Ok, bueno, pues vamos a dar comienzo entonces con Salmo 23. Y antes de entrar a detalle con cada uno de los versículos, queremos platicarte un poco del contexto de este capítulo 23, ¿no? Yo creo que este capítulo 23 es uno de los capítulos más leídos en situaciones pues complicadas, en situaciones adversas, e incluso es uno de los capítulos más memorizados en lugares donde a lo mejor la gente está privada de su libertad, como en cárceles o en reclusorios. E incluso yo creo que a lo mejor si puedes voltear a tu casa por ahí alrededor, a lo mejor está hasta la Biblia abierta en el Salmo 23. Entonces, este salmo es lo que yo creo que es uno de los más comunes, y yo creo que por la situación en la que estamos viviendo actualmente, por la situación sanitaria y de salud que estamos viviendo, yo creo que va a ser muy acertada este estudio de este capítulo 23 de Salmos. Y bueno, ¿por quién fue escrito este salmo? Este salmo fue escrito por David. Yo creo que todos hemos escuchado la historia de David, de que pues desde niño venció a Goliat, después pasó a ser un rey,
etcétera, etcétera. Entonces, este salmo fue escrito por David. Algunos de los estudiosos expresan de que este salmo fue escrito cuando ya David era muy grande o ya era un rey anciano. Sin embargo, otros también mencionan que pues no fue escrito no tanto cuando era en esa edad o simplemente cuando Saúl le estaba persiguiendo a David. Sea cual sea de estas dos teorías en las que podamos encontrar, necesitamos tener en cuenta y ser muy claro de que no es una exposición de cómo el pastor ve a las ovejas, sino es cómo las ovejas ven a su pastor. ¿Ok? Entonces vamos a tener estos dos personajes o estos dos aspectos, el pastor y la oveja, y cómo cada uno de esos con ciertas características y particularidades, pues nos ayudan a nutrir un poco más a leer el Salmo 23. ¿Ok? Entonces es bastante importante expresar de que David expresa o presenta a Dios en los primeros versículos como un pastor, y posteriormente, ya en los últimos versículos, menciona a Dios o lo presenta como un anfitrión. Es decir, alguien que invita a su casa, a la mesa. Ahorita lo vamos a empezar a detallar un poquito más, pero necesitamos tener estos dos conceptos, ¿no? David primero ve a Dios como un pastor y posteriormente cambia a otra perspectiva a Dios como un anfitrión. Y bueno, pudiésemos, si queremos hacer un tipo de bosquejo, pudiésemos separar en tres secciones el Salmo 23. Del versículo 1 al versículo 3, pudiésemos hablar que es la vida presente de toda necesidad y cómo es suplida por el pastor. El versículo 4 es el paso por el valle de sombra y de muerte, donde su compañía nos libra de todo temor. Y los versículos del 5 al 6 es el disfrute de la eternidad, donde todo será cumplido. Entonces podemos, en grandes rasgos, ver este capítulo 23. Son 6 versículos, pero vamos a aprender que lo profundo que tiene esto. La verdad que cuando estuvimos estudiando juntos, y Fernanda, Héctor y yo, nos quedamos como que, wow, incluso topamos información de que hasta casi un libro por solamente un versículo nada más, ¿no? Entonces, la intención de esto es poderles dar una pincelada de lo que también hemos estado aprendiendo y que también Dios también nos ha ministrado. Entonces, pues vamos a iniciar con el versículo 1 del Salmo 23 y se los voy a leer y a partir, capítulo 23, versículo 1. Y este versículo dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, pues vamos a empezar a desarrollarlo un poquito más. Adelante, Fernando. Ok. Bueno, la experiencia de David en este salmo es muy grande porque si tú puedes leer un poco la Biblia o tienes alguna idea de quién fue David, tú sabes que David en algún momento de su vida fue pastor. Y está bien curada, o bueno, está bien padre que el trabajo de ser pastor era un trabajo que era menospreciado. Entonces, las familias mandaban al más pequeño de la casa para que fuera a pastorear. Y en este caso, si te sabes un poquito la historia de David, sabes que cuando fueron a buscar a alguien para ser rey, David estaba pastoreando porque él era el menor, él era el más chiquito. Entonces, esto a David le abre la mente y él puede decir, Jehová es mi pastor porque él había sido pastor. Entonces, le da mucho contexto porque David en el libro de Samuel, él nos dice cómo él, cuando algún lobo venía a querer tomar una oveja, David dice, yo se lo quitaba del hocico. Yo hacía todo por mis ovejas, yo les alimentaba, yo era un buen pastor. Entonces, esto nos abre el panorama un poco de esa pequeña porción, ¿no? De esa porción que dice, Jehová es mi pastor. David tiene todo el conocimiento porque él había sido pastor y él sabía cuánto un pastor da por sus ovejas. Ahora, si David había dado todo, habría dado todo por sus ovejas, ¿cuánto más Dios no haría por nosotros, no? Pero algo importante también de esto es que David, al decir Jehová es mi pastor, él asume el rol de una oveja. Entonces, él se pone como una oveja y entonces él se pone en la posición de ser pastoreado.
¿Sigues tú, Isaac? No. Sí. También otra cosa que debemos de hacer es que el labor de un pastor es sumamente demandante. Un pastor desempeña su trabajo sin importar la temporada, el clima, él lleva su función a cabo. Me imagino ahorita en la actualidad un pastor, en el caso de David, me imagino trabajando de pastor ahorita aún con el caos que está actualmente del coronavirus, él estuviera trabajando, llevando su labor, porque no hay impedimento para un pastor seguir trabajando. O sea, no importa la temporada, no importa el clima, un pastor cumple con su función de pastor porque sabe que sus ovejas la necesitan. Entonces, en cualquier temporada podemos saber nosotros y confiar de que Dios va a estar aquí con nosotros. Aunque nosotros veamos una tempestad, veamos una crisis, el pastor va a estar siempre llevando a sus ovejas a buenos lugares y va a proveer de todo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dice ese salmo, así comienza. Al verso 2, dice... ¿Isaac? No, dice... Y algo que creo que es bastante importante y que comentaba Fernanda es el verbo, o en este caso la palabra que dice de mí, ¿no? Y cuando hablamos de mí estamos hablando de apropiación. Es decir, no me interesa que Jehová no sea pastor de otras personas. Me interesa que sea mi pastor. Y cuando yo estoy expresando el mí, me estoy apropiando de él. Y estoy diciendo de una u otra forma implícitamente, me someto a su dirección, me someto a su voluntad, me someto a su soberanía. Entonces cuando David expresa esto, es decir, me apropio, y sabes que, como comentaba Fernanda y Héctor, transforma, ya no él se ve como pastor, sino ahora él se transforma como una oveja. Y es bien curioso porque cuando investigamos un poquito más en esta cita de Jehová es mi pastor y nada me faltará, en el original el faltará no está en verbo futuro, está en verbo pasar, en verbo presente. Es decir, que pudiésemos leer Jehová es mi pastor y nada me falta. Tú lo puedes leer el día de hoy y puedes leer que nada te va a faltar. El día de mañana puedes volver a leer Salmo 23, verso 1 y puedes leer que nada me falta. No sé si les ha tocado ver esto en las tienditas, ¿no? Que cuando van con la señora de la esquina de la tiendita y tiene un letrero ahí atrás, ¿no? Dice, hoy no fío, mañana fío, hoy no. Y tú vas el día siguiente y vuelve a estar vuelve a estar vigente esa frase, ¿no? Mañana fío, hoy no. Entonces, cuando leemos Salmo 23, verso 1 y entendemos el nada me falta, yo puedo estar seguro de que eso va a estar vigente hoy, va a estar vigente mañana y cada vez que lo vuelva a leer. Entonces, expresamos dos cosas con el nada me falta. Y es una, que es Dios quien es el único que nos va a proveer. Y otra es de que yo estoy convencido que con lo que Dios proveyó es más que suficiente. No necesito más, no necesito menos. Lo que ya Dios proveyó es suficiente. Y bueno, también yo creo que es bastante importante identificar de que, bueno, a veces pensamos o expresamos el tema de las carencias, ¿no? Es que, ay Dios, me hace falta un iPhone Plus número 11, ¿no? O, ay Dios, me falta el nuevo carro, o etcétera. Y necesitamos diferenciar entre ausencia e indigencia. Voy a tratarme de explicar un poquito más, porque en este caso, Dios lo que nos está expresando en este salmo no es algo que de aquello que carecemos por ausencia, sino por indigencia. Por ejemplo, cuando una persona camina, va caminando por bastante tiempo, pudiésemos pensar que necesita algún callado para seguir caminando, ¿no? Para soportarse. Sin embargo, sin ese callado puede continuar caminando. Pero cuando hablamos de indigencia, estamos hablando de una persona que, en este caso, la misma persona está caminando, pero no tiene una pierna. Pues bueno, esa necesidad se vuelve indigencia. Es decir, es algo esencial para funcionar. Mientras que la ausencia es algo que puedo no tener y puedo continuar. Entonces, cuando David escribe de nada me falta, él está expresando nada de lo que es indigencia me falta. Pero la parte de ausencia de que a lo mejor hoy quiero el ribeye,
a lo mejor que hoy quiero la carne y a lo mejor no lo tengo y tengo mis frijolitos con queso, pues hay que saberlo diferenciar, ¿no? Entonces, no sé si también Fernanda, Héctor quieren comentar o agregar un poquito más a esto. Adelante. Y algo que en el Nada me faltará, eso nos habla de la obra completa de Dios, de su provisión completa a nuestra vida. Y no olvidemos que no nada más necesitamos cosas materiales. O sea, no olvidemos que, bueno, al menos no sé ustedes los que me ven, pero yo cuando escuchaba este salmo, yo solo pensaba en comida, vestido y todas cosas materiales. Al estar investigando este salmo, es mucho más profundo. O sea, Dios también se hace cargo de todas las cosas que necesitamos para traer paz a nuestra mente, para traer paz a nuestro corazón, porque no olvidemos que nosotros como seres humanos tenemos tres partes, es nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y este Nada me faltará es para las tres partes. Es para el estar nosotros seguros de que solo Dios puede satisfacer todas nuestras necesidades mentales, de nuestra alma, de nuestras emociones y también de nuestro cuerpo, ya sea hambre, frío, todo lo que necesitemos. Pero ahora en estos tiempos, no sé, con esto de la pandemia o, bueno, si no estuviera la pandemia, nos hemos dado cuenta que mucha gente, o sea, sufre de que no tiene paz, sufren de ansiedad, y ahí en ese salmo nos da la promesa, o sea, de que si nosotros nos disponemos ser ovejas de Dios y nos ponemos en esa posición de ovejas y que Él nos pastoree, o sea, nada nos va a hacer falta. Si nos hace falta paz, o sea, Él se va a encargar de proveer eso a nosotros. Si hay algo en nuestro corazón que necesita ser arreglado, Él se va a encargar, o sea, de traer esa sanidad, ¿no?, al alma. Y si necesitamos algo, como tú decías, Isaac, Él también va a ser ese proveedor. Entonces, hagamos a veces, bueno, a mí me sirvió para abrir la mente y no nada más enfocarme, ¿no?, en las necesidades físicas, sino que también necesito en mi alma, en mi espíritu, necesito cosas que solo Dios conoce y que a veces nada más yo sé. Bueno, pues esas cosas que a veces nada más yo sé que necesito, Dios también las sabe. Y si tú y yo nos ponemos en esa posición de ovejas, Él se hace cargo de pastorearnos. Sí. Yo creo que David fue muy curioso al poder ilustrarse él como una oveja. Él vio cómo los leones buscaban cazar a sus ovejas y él pudo haber puesto en ese salmo que él era un león, ¿no? Y era indomable. Pero él prefirió rebajarse, por decirlo de alguna manera, a ser una oveja, porque sabía que el labor del pastor era demandante. Y lo único que hace la oveja es, pues, pasar tranquilidades, ¿no? Esperar en él, esperar en el pastor, su provisión, su sustento, y que pase la temporada en la que se encuentren, cualquier argumento que pueda decir la oveja en este caso, no voy a comer el día de hoy, ella no se preocupa porque sabe que su pastor va a traer el sustento. Entonces no había preocupación, había paz en su corazón. Así debemos de estar nosotros en este momento. Sí. Hay gente que, aún el cristianismo, desgraciadamente, que corre a hacer las compras de pánico, ¿no? A comprar papel higiénico, que hasta el día de hoy no sé para qué sirve, pero ese tipo de cosas, ¿no? Que hacemos en veces como cristianos. Por ejemplo, en mi sentir, yo no quería dejar de trabajar, decía, ¿cómo voy a hacerle, no? Para poder proveer a mi familia, pero dije, no, yo tengo que tener paz, yo tengo que confiar en mi pastor, tengo que confiar en mi Dios, y me rebajé, por decirlo de algún modo, a ser oveja, y poder ser pastoreado en esta temporada, que va a ser pasajera por mi Dios, y creo que es lo más sabio, ¿no? Que nosotros podamos confiar, sentirnos sustentados. Isaac, ¿quieres aportar algo, Fernanda? No, pues ya, hecho el cierre. Pues, ¿qué les parece si pasamos al verso 2? Sí. Verso 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando yo leía este versículo, pues me ilustro acá como en Costa Rica, ¿no? O en Suiza, ya en un campo verde, con pastos que llegan hasta mis rodillas,
Y realmente investigando acerca de lo que David ilustraba en este verso 2, me tomé la tarea de investigar dónde él pastoreaba, ¿no? Y me encontré que en el lugar donde él pastoreaba eran lugares no muy verdes, donde habían ciertas pedazos de pastos, pero no era un lugar tupido así como yo me lo imaginaba, ¿no? Y era curioso cómo David buscaba llevar a sus ovejas a lugares como un oasis. Y si tú eres de aquí de Mexicali o de Baja California, puedes reconocer que en la Rumorosa hay un lugar que se llama el Cañón de Guadalupe, y cómo en una zona desierta puede existir un oasis. O sea, en medio de un desierto puede existir un oasis. Entonces yo creo que David llevaba a sus ovejas a lugares como esos, ¿no? Donde en medio de un desierto había lugares donde fluía el agua. Yo no sé si tú has estado en un arroyo y has escuchado el fluir del agua, y realmente te da tranquilidad, te trae descanso, ¿no? Y el Señor se encarga de llevarnos a lugares donde no existan, por ejemplo, en el caso de la oveja, que es muy ansiosa. Hay 4 cosas que ella debía, que el pastor buscaba en ellas. Era el no tener temores, que no existiera fricción entre ellas, que no hubiera moscas ni parásitos, para que no tuviera ansiedad. Y yo recordaba una prédica que escuchaba en estos días, y decía este pastor que debemos de nosotros tener un lugar, un espacio de comodidad, un espacio donde nosotros podamos descansar y podamos alejarnos del exterior, podamos tener la mente desocupada de todo cansancio, de toda preocupación, y poder desahogarnos, ¿no? Y tener ese lugar delicado donde podamos reposar por un momento, y no siempre estar nuestra mente ocupada de las cosas que necesitamos sacar adelante en la semana. Hay semanas donde no tenemos ni siquiera una hora para poder descansar de las cosas que nos cargan en la escuela, nuestros padres, cosas que no nos dejan ni siquiera meditar en nuestra vida, en nuestra condición espiritual y emocional y física. Entonces es bueno tener esos espacios, espero que tú lo tengas. El mío es aquí en un sofá delante de la televisión en la sala, está muy cómodo, y es un lugar que me trae mucho reposo. Después de un día de trabajo, de iglesia, de ministerio, después de juntas, de pláticas difíciles, de economía, de salud, yo tengo un lugar en mi casa donde puedo reposar, donde puedo pasar el rato y no va a haber ningún problema. Bueno, yo quiero comentar en este salmo, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y bueno, el pastor llevaba las ovejas a esos pastos delicados, no nada más a descansar, sino también a comer. Pero algo que me gustó mucho es que el pastor conoce los tiempos, cuándo la oveja debe comer, y entonces el pastor dice, es hora, y bueno, las lleva. Y cómo somos impacientes a veces, ¿no? Los seres humanos, bueno, o yo, Fernanda es bien impaciente. Y yo me imagino que si yo fuera oveja, yo estuviera como, y más ahorita que estamos encerrados, ¿no? Dicen, no es hambre, es ansiedad, porque vas al refrigerador y revisas una y otra vez que hay, y pues siempre hay lo mismo, ¿no? Pero andamos inventando platillos. Y como oveja me imagino yo como, ya es la hora de comer. Pero no, el pastor sabe cuándo debe de comer la oveja, porque sabe que si come de más le va a hacer daño. Si come menos de lo que debe comer, le va a dañar también. Entonces el pastor es el encargado, o sea, de los tiempos de descanso y de comida de la oveja. Pero te quiero leer una parte de la Biblia que está en el libro de Juan, en el capítulo 6, en el verso 35. Jesús le está respondiendo y dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y eso me emociona porque nosotros ahora podemos trasladar esto a Cristo, a cómo Cristo se convierte, o sea, en esos pastos delicados que nos hacen descansar, y esa agua
esos pastos y esa agua que traen esa saciedad a nuestra vida, que vienen y llenan lo que nos hace falta. Lo que te haga falta, o sea, Él viene y lo llena. Y después dice que Él, junto a aguas de reposo, nos va a pastorear. Y son esas aguas, yo me quise enfocar más bien en cómo Él dice que Él es un agua que si bebemos de Él jamás vamos a tener sed. Y eso me llena, porque yo sé que todo lo que nosotros ahora podemos todo lo que a Cristo, a cómo Cristo se convierte, o sea, en esos pasos delicados que nos hacen descansar y esa agua que trae esa saciedad a nuestra vida, que viene y llena lo que nos hace falta, lo que te haga falta. Adelante, Fernanda. Ok. Y bueno, no, pues nada más el decir eso, que Dios es quien nos va a conducir. También en eso debemos de estar conscientes que nosotros como oveja debemos dejarnos guiar a esos lugares, como Héctor decía. En serio, si tienen oportunidad, busquen en el internet cómo son los valles allá en Israel y se van a dar cuenta que parece la rumorosa, o sea, parece un desierto. Entonces, una oveja no es capaz de encontrar esos pastos delicados por ella misma. Entonces, ella debe dejarse guiar para que Dios lo lleve para que es el pastor, que es Dios, nos lleve a esos lugares en donde está el alimento y las aguas que nosotros necesitamos. Y a veces estamos tan frustrados porque somos nosotros quienes queremos dirigirnos. Somos nosotros quienes queremos decir cuándo, dónde y de qué manera. Y entonces somos estas ovejas rebeldes, ¿no? Que el pastor está tratando de llevar a que seamos saciados y nosotros no nos dejamos. Entonces, la verdad, aprendí bastante, Isaac. Yo sé que tú también. Y bueno, igual, compártenos lo que tú investigaste, que también está súper padre. Sí, fíjate que pues tengo ahorita mi celular y aquí tengo algunos comentarios. Fernanda Guerra comentó que no conoce el Cañón de Guadalupe, así que dice que para que sea un poquito más vivencial, que mejor hagamos un trip sobre ello. Y bueno, yo creo que algo que debemos de comprender con este versículo, en cuanto al tema de junto a aguas de reposo me pastoreará, tiene que ver con una paz mental. ¿Cuántas veces a lo mejor estamos tan frustrados o a veces tenemos una preocupación o una ansiedad de más que incluso estando dormidos ni siquiera descansamos por afanarnos por lo que viene, ¿no? Por lo que está sucediendo y cómo Dios, siendo pastor, nos lleva a un lugar para decir, ¿sabes qué? Ven, vamos al arroyo, ¿no? Y es un momento de descansar. Yo recuerdo muy bien que de hecho aquí en la sala, de este lado, tenía una fuente donde se llenaba acá de agüita y tenía un motorcito y ese fluía bastante el agua, ¿no? Y me ponía sentado aquí al lado del sillón y nada más relajaba, me cerraba mis ojos, no meditaba ni nada de eso, pero me relajaba bastante y me ayudaba a tener un poco más de orden a veces mis ideas, ¿no? A veces tan turbados que a veces uno está. Y esto yo creo que nos enseña también de que hay momentos de descanso. O sea, no siempre es caminar, no siempre estamos yendo hacia adelante y esforzándonos y tirando todo, sino que hay momentos también para descansar y necesitamos valorar y aprovechar esos tiempos en los cuales el pastor nos dice, ¿sabes qué? Está bien, ya le metiste turbo todos estos 6 meses, esta semana es tiempo de descanso. Y ven a estas aguas donde a lo mejor voy a renovar tus fuerzas, que ahorita vamos a ver un poquito más de ese versículo, pero donde vas a tener tranquilidad, donde vas a tener paz y pues donde va a haber un poco más mayor de descanso, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al versículo número 2. Y bueno, continuamos con el versículo número 3. Lo voy a leer y doy pauta a ustedes, Fernanda y Héctor. ¿Sí? Versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Muy bien.
En este versículo podemos aprender ah, de que el Señor nos conoce más de lo que nosotros podemos imaginar. Él como una oveja, o sea, un pastor ve nacer a sus ovejas, ¿no? Ve nacer a sus crías y la conoce desde bebita y sabe cómo va a ser de grande, ¿no? Sabe cómo si va a ser juguetona, si va a ser serio, si va a ser muy recia esta oveja. Y Él nos conoce más de lo que nosotros podamos imaginar. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Entonces, nosotros debemos de saber, número uno, que Él nos conoce, ¿no? Un pastor tiene, cada vez que cumple con su labor, las cuenta, y a cada una le tiene su nombre, ¿no? Y imagínate Dios, o sea, con nosotros, conoce desde antes de que naciéramos cómo nos iban a nombrar. Dice la Biblia que conoce cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Él nos tiene, nos conoce de todo a todo, conoce la profundidad de nuestro corazón, aún las cosas que nosotros no podemos expresarle a la gente, nuestras penas, nuestras angustias, Él las conoce. Y sabemos que cuando estemos con Él no nos va a guiar por lugares peligrosos. Algo que se me vino a la mente cuando yo leía este pasaje, me imaginaba que nosotros podemos estar en una zona de guerra, ¿no? Y hay alguien que plantó minas en esa zona de guerra. Podemos decir que en la tierra vivimos en un lugar con muchas minas y Dios no va a permitir que nosotros caigamos en esas pequeñas minas, ¿no?, que puedan existir. Y Él nos va a cuidar de llevarnos por sendas de justicia, donde no exista el peligro, donde no exista el pecado, donde no exista el miedo, donde no exista un lugar donde nosotros podamos tropezar. Aunque el lugar parezca terrorífico, o sea, como oveja, nosotros vamos a confiar de que nuestro pastor no nos va a defraudar, de que no nos va a llevar por lugares, por sendas de injusticia, sino todo lo contrario, por amor a su nombre. Okay. Algo que yo encontré de la palabra confortar es que en el hebreo esa palabra es usada para muchas otras cosas, pero una de las cosas que, bueno, te voy a dar algunas de las palabras que también se utilizan. Esa misma palabra se escribe shu, así, el hebreo es medio raro, y más para una mexicana, ¿no? Y entonces, esta misma palabra también se usa para restaurar, para volver atrás, y también se usa para de nuevo. Entonces, cuando tú lees este verso, no nada más es que te trae confort, o que, oh, me siento bien a gusto, ¿no? Porque yo así me imaginaba, ¿no? Como que, voy a confortar mi alma y me siento en el sillón, sino que también esa parte de confort para tu alma también trae como connotación el que Dios restaura nuestra alma. Muchas veces nuestra alma necesita ser restaurada. Ese confort no puede venir a nuestras vidas cuando nuestra alma necesita una reparación. Y el único que puede traer esa restauración, ese confort es Dios. Y esa profundidad, eso nos hace entender esa parte de este salmo, que ese confort Dios lo trae al volver nuestra alma al estado que Dios quiere que esté. Cuando Él nos habla de guiarnos por sendas de justicia, esto nos habla de que la oveja, pues obviamente como oveja necesita ser dirigida, y una oveja no necesita saber a dónde va. Lo único que necesita saber es que su pastor está ahí. Y cuando el pastor está ahí, todo está bien. Él me va a guiar. ¿Y por dónde nos guía Dios? Por sendas de justicia. ¿Y qué quiere decir sendas de justicia? Toda la justicia tiene que ver con lo moral. ¿Y qué es lo moral? La moral está basada en los estatutos de Dios, en los mandamientos de Dios. Si no hay moral, si no hay una manera de conducirnos, entonces pues cada quien hagamos lo que queramos, y como dicen, no, todo lo que te haga feliz. No,
No todo lo que nos hace feliz es bueno. La misma palabra de Dios nos dice, ¿sabes qué? Pues haz todo, pero no todo lo que hagas te va a convenir. Entonces, yo te puedo decir que a, no sé, a alguna persona que no está bien le hace feliz hacerle daño a otros. Ahí es donde entra la moral. Ahí es donde entran los estatutos de Dios. Las reglas que nos dicen cómo comportarnos. Y el que tú te dejes pastorear te asegura que Dios te va a guiar por esas sendas. Y dentro de lo moral hay cosas tan sencillas como no mentir, como cosas muy gruesas, como no matar. Pero nosotros debemos de dejarnos guiar y saber que son esas sendas las que van a ir corrigiendo las cosas que están mal en nosotros. Y que si nuestra sociedad se dejara dirigir a esas sendas de justicia, de verdad fuéramos nosotros. ¿Y por qué hace todo esto Dios? Por amor a su nombre. ¿Por qué? Porque Él es su naturaleza. Si tú tienes la oportunidad de conocer a Dios, tú no me vas a dejar mentir. Que Dios es amor, eso dice la Biblia. Todo lo que Él hace, créeme, o sea, esa moral, esas reglas, esa justicia, tiene una intención. Tiene una intención. Disculpen a la Anita, despertó. Tiene una intención. ¿Y cuál es la intención? Que nosotros podamos ser prosperados. Esa palabra, tenemos los pulmones. Esa palabra, justicia, en el hebreo también se usa para decir prosperidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú y yo seguimos esos caminos de justicia de parte de Dios, viene prosperidad a nuestra vida. Tal vez no es prosperidad como que me voy a hacer rico porque ya no he hecho mentiras o me voy a hacer... No, es una prosperidad mucho más profunda y no tiene que ver con economía. Tiene que ver con la prosperidad de tu alma, con que tú tengas paz mental, con que tú tengas paz en tu corazón, con toda esa prosperidad que no se toca, que no se palpa, pero que es muy real y que al mundo el día de hoy le hace mucha falta. Y así es, Fer. ¿Me puedes recordar cuál es la palabra en hebreo que comentaste para confortar? Confortar es... Ajá. ¿Cómo se...? Ay, ¿sí me escuchó? ¿Cómo le dices? ¿Cómo se escribe? No, ¿cómo se escucha? Shu. Salud. Ah, coronavirus. Coronavirus, ¿no? Sí, es bastante interesante de lo que comentas, ¿no? Y creo que algo que también es bastante importante expresar cuando habla de confortar mi alma, recordamos que cuando estamos hablando del alma, en el alma están los sentimientos y las emociones de nosotros. Y es decir, que nuestro pastor o el pastor nos va a dar fuerza cuando incluso nuestros sentimientos y nuestras emociones están por los suelos. O sea, cuando realmente la Biblia expresa que Él confortará nuestra alma, es porque dice el pastor, cuando incluso tus sentimientos y tus emociones estén por los suelos, yo les voy a dar una nueva fuerza, yo les voy a dar un giro, yo les voy a renovar y yo les voy a dar ánimo. Y para cerrar esa parte donde expresa por amor de su nombre, yo creo que debemos estar conscientes que el nombre de Jesús es igual a fidelidad. El nombre de Jesús es igual a la constancia. Dice, el por amor de su nombre nos da una seguridad. La Biblia expresa en Hebreos 6:13 que no habiendo alguien mayor que Él, juró por sí mismo. Y entonces cuando el pastor está diciendo, por amor a mi nombre, te estoy dando la garantía y te estoy dando la seguridad y te quiero transmitir, oveja, o la oveja tiene que entender de que Él es fiel. Y que ¿por qué? Porque por su propia palabra Él lo declaró. Entonces, podemos ir viendo cómo va desmenuzándose desde el versículo 1, donde Él provee no solamente aspectos económicos, no solamente aspectos del alma, no solamente aspectos espirituales, como lo comentaba Fernanda y Héctor, seres tripartitas, sino que después habla que Él nos va a pastorear y nos va a dar descanso, es decir, hay una solvencia en la cuestión mental y paz y tranquilidad, y en esta de confortar mi alma hay una saciedad o hay un cuidado en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. Entonces vemos cómo esa parte integral, no solamente Dios está como pastor, está proveyendo la parte de alimento, sino que también está proveyendo la tranquilidad mental, los sentimientos y las emociones. Entonces, ¿qué tan importante es descansar en Dios para este tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que
Debemos de ser bastante conscientes de ello y agradecer a Dios que por su fidelidad, pues es porque estamos aquí. Bueno, esto yo creo que es algo que necesitamos seguir aprendiendo y seguir conociendo. Nos iríamos ahora al siguiente versículo, que sería en este caso el versículo 4, y dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y bueno, les voy explicando un poquito sobre esto. Este versículo 4 traté de desmenuzarlo un poquito más. Y lo primero que hablaríamos de este como 4.1 es, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Yo creo que esto es algo que hemos aprendido en nuestra iglesia, que nos han enseñado también nuestros líderes y pastores, es que el andar es un estado temporal, es un proceso de tiempo. No expresa la Biblia aunque me quede en el valle de sombra, sino que expresa aunque ande. Es decir, hay un proceso y es temporal. Lo que tú puedes estar viviendo, lo que yo pueda estar viviendo por cualquier situación es temporal. Sea enfermedad, sea situación mental, sea algún trauma que podamos tener o algún tipo de conflicto, debemos ser conscientes de que vamos a andar por ese valle. No es nuestro fin quedarnos ahí. Entonces, y algo que creo que también es bastante interesante y que lo podemos ver durante este versículo, es de que mientras andamos, no se nos debe olvidar que no estamos solos. En nuestro caminar, en nuestro valle de sombra, no vas solo, no voy solo. Si nosotros leemos más adelantito el versículo, dice, porque tú estarás conmigo. Es decir, lo que a ti te toque vivir, lo que a mí me toque vivir, no lo voy a vivir solo, no lo voy a pasar pues en soledad y en sufrimiento, porque no va a estar Dios conmigo, sino al contrario, Dios está con nosotros en ese andar. Y es bastante interesante cómo hay momentos en los cuales hay reposo, hay momentos en los cuales hay descanso, pero también hay momentos en que las situaciones de nuestra vida se van a poner un poco turbias. Y debemos entender de que eso es parte de un proceso. Ahora, si leemos con detenimiento, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. La pregunta que les hago a ustedes y que ahí pueden reaccionar ahí con sus comentarios, ¿es lo mismo valle de muerte que valle de sombra de muerte? Y si lo analizamos, son dos cosas totalmente distintas. No es la muerte en sí, sino es una sombra de esta muerte. Y creo que por lo menos eso aminora un poquito pues la situación, ¿no? No es que la muerte nos está turbando, no es que la muerte nos está acechando, sino es la sombra de esa muerte. Y quiero decirte que Jesús venció la muerte. Jesús la derrotó en esa cruz y por eso a lo mejor pueden ver ese tipo de sombra, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de sombra de muerte es algo no tangible, pero creada por algo que sí lo es. Pero debemos estar confiados de que Jesús venció a esta muerte. Entonces, algo que Héctor también creo que puede comentar y le doy la palabra es las características de la oveja mientras está en el valle de sombra, ¿no? O mientras está en la oscuridad. Sí, algo muy curioso que encontré y para que puedas entenderlo te lo voy a explicar con este ejemplo. Hay momentos donde yo cruzo de un lugar donde hay mucha luz a una habitación donde apagan la luz y mi visión realmente es totalmente oscura, ¿no? Pero tardan alrededor de 15 segundos, ¿no? Para que yo pueda empezar a distinguir tal vez una mesa, una silla, un sillón, una televisión, no sé lo que esté en esa habitación, ¿no? Y a diferencia de las ovejas, o sea, las ovejas, una vez que están en esos estados de luz y oscuridad, o sea, su visión es totalmente oscura por mucho tiempo, a diferencia de la nuestra, ¿no? Que en segundos tal vez vamos a empezar a notar las cosas, ¿no? Que se nos presentan delante de nosotros. Las ovejas no, las ovejas ven totalmente oscuridad, pero la ventaja que tienen ellas es de que su oído es totalmente agudo. Y lo bonito de esto es que sabemos que las ovejas, una vez que tienen un pastor, la única voz que escuchan
es la de ellas. Es la de ellas. Y he escuchado ahorita a muchos predicadores, pastores, que tratan de escuchar lo que Dios quiere hablar por la situación que está sucediendo actualmente, ¿no? Porque el sol pega para justos e injustos, ¿no? Y lo que está sucediendo, desgraciadamente, también a los cristianos nos afecta. Y lo bonito de esta lección es que Dios tiene un cayado y ese cayado Dios lo usa para su protección. No lo usa para darnos recio a nosotros, sino para protegernos. Lo usa para protegernos. Entonces no tenemos que tener temor, aunque no podamos ver lo que está sucediendo. Debemos de confiar que en lo espiritual Dios está obrando a favor de su iglesia, Dios está obrando a favor de nosotros. Y nosotros como iglesia que estamos escuchando la voz de Dios y saber que estas cosas pasan para nosotros poder voltear a ver a Dios, para que la gente pueda voltear a verlo a Él. Nosotros como cristianos debemos de fajarnos y de empezar a anunciar el Evangelio, anunciar a aquellas ovejas perdidas que no conocen de Dios, que nunca han escuchado del amor de Dios, del perdón y de la vida eterna que Dios nos ofrece a través de su sangre. Nosotros somos ahorita, por decirlo así, un pastor, ¿no? Y la gente que no se conoce de Jesús son ovejas que no tienen pastor. Y nosotros debemos de, con el cayado, protegerlas realmente del peligro que pueden correr en la salvación, porque desgraciadamente hay miles de gentes que están muriendo, miles de gentes que están siendo contagiadas. Y a mí en lo personal me da mucho temor saber que mi familia puede llegar a correr riesgo. Tengo familiares diabéticos, hipertensos, aunque esa onda no respeta, ¿verdad? Le pega a gente que no tiene problemas de ese tipo de condiciones y puede llegar a un grado difícil, ¿no? Para nosotros. Entonces es la oportunidad del día de hoy de poder compartirle del amor de Dios, de ese pastor que relata el Salmo 23, ¿no? Sí, creo que también algo que es bastante importante y que no quiero dejar de expresar, cuando habla de no temeré mal alguno, quiero que notemos que el verbo temer está en tiempo futuro. No dice no temí ni temo, sino dice no temeré. Y eso tiene que ver con nuestra mente. Nos estamos adelantando a muchas cosas en futuro y eso nos turba. Eso nos saca de la jugada. Entonces Dios nos está diciendo no temeré, es decir, no me voy a adelantar a cosas ni por lo que venga, ni por mi futuro me voy a preocupar, porque al final de cuentas recordemos que la Biblia expresa en Jeremías 29:11 que Dios sabe los pensamientos para nosotros que son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces podemos estar confiados en ello. Y finalmente, lo que respecta a la vara y el cayado, son dos herramientas. Al principio yo creía, y cuando ya Dios aquí me hizo el boom, yo pensaba que la vara era para andar chicoteando a las ovejas, ¿no? Y andar dando fregazos a las ovejas. Y no, la vara básicamente era para defender a las ovejas de los lobos, de los osos. No era una herramienta para lastimar a las ovejas, cosa contraria que tenía que ver con el cayado. El cayado, sí, pues si nosotros recordamos, tiene un poquito como una curvita, y esa curvita lo que tenía, o la función era para sujetar a las ovejas del cuello, cuando en este caso a lo mejor se caían por un barranco y estaban atoradas y el pastor no la alcanzaba, pues tomaba ese cayado y la jalaba del cuello para poderla llevar a su lugar, ¿no? Y bueno, la vara pues tiene que ver con esta situación de defensa de la oveja, mientras que el cayado tiene que ver con una guía, tiene que ver con un rescate de la oveja, e incluso, aquí me quiero rápido, es para levantar a las ovejas flojas y gordas. ¿Por qué? Porque llega un momento en que las ovejas, cuando están en delicados pastos, ahí se quieren quedar y no se quieren levantar para nada. No sé si les pueda sonar, ¿no? Estamos en un tiempo a veces súper de confort, donde, ay, no, sí, la gloria de Dios viene descendiendo, y Dios te dice, hey, ¿sabes qué? Ya, es tiempo de moverte, dale, ¿no? Vete a otros niveles, vamos a seguir caminando, y no queremos. Entonces, bueno, el cayado también sirve para levantar a esa oveja que no quiere caminar otra vez, o que ya está muy concha en los pastos. Y leo Zacarías 11:7, dice, entonces tomé 2 varas de pastor, una la llamé favor y otra la llamé unión. Entonces, estas 2 varas representan el favor de Dios, pero también la unidad entre el pastor y la oveja.
¿Ok? Entonces, creo que ya llevamos casi como 40 minutos, una hora, la verdad que se está pasando bastante el tiempo bien rápido. Vamos a continuar con el versículo siguiente, el verso 5. Dice así: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿Ok? No sé, Fernando, si quieres comentar algo respecto a ello. Adelante, verso 5. Ok. Ya vieron a mi hija todos, ¿verdad? Ok. El verso 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y esta, esta parte de la Biblia nos puede dar el panorama de cómo la provisión de Dios viene a nosotros, no importando la situación en la que nos encontremos. La palabra en hebreo con aceite, también esa palabra es utilizada cuando se habla de riqueza. Y se me hace bien curada que Dios se tome esa, no sé qué palabra decir, molestia, no sé, de traer riquezas a nuestra vida, aún cuando estamos, cuando nuestros enemigos están alrededor de nosotros. En hebreo la palabra está rebosando también significa satisfacción. Y eso quiere decir, o sea, que ese aceite con el que Dios unge nuestra vida trae satisfacción y trae plenitud a nosotros. Y dice: mi copa está rebosando. Tanto el aceite y la copa hacen referencia a la abundancia y la generosidad que da el anfitrión a su invitado. En la cultura del Oriente, cuando alguien llega a casa, se le unge con una pequeña porción de aceite y con perfumito. Y cuando alguien entra se la ponen. Entonces a nosotros nos ponen unas gotitas. O sea, Dios nos dice: te voy a ungir toda tu cabeza. Y no sé, ¿quieres comentar algo? Sí, la preparación del banquete en presencia de los angustiadores, de los enemigos, en la ilustración que daba David, él decía esto porque cuando pastoreaba las ovejas llegaba la noche y los hacedores llegaban, ¿no? Los coyotes, y querían comerse las ovejas, ¿no? Pero el pastor estaba al cuidado de ellas y mientras las ovejas comían, los lobos estaban intentando agarrar una, ¿no? para comérsela. Y es curioso cómo ilustra esta parte David, ¿no? De que las ovejas tal vez ni en cuenta, ¿no? Y tal vez tú y yo hemos estado en peligros que ni siquiera nos dimos cuenta porque Dios se encargó de que todas las cosas obraban para bien en ese momento. No supimos ni siquiera en qué peligro pudimos haber estado en ese lugar o en ese momento del tiempo, ¿no? Cuando, no sé, Dios hizo que te detenieras, te cayera algo para que no te pasara ningún problema. Qué curioso, ¿no? Y qué bonito. Es lo que más me gustó del Salmos. Y está bien interesante, ¿no? Porque si nosotros pensamos si nosotros vemos, y ya para cerrar este versículo, donde expresa que adereza mesas frente a nuestros enemigos, la exposición ante los enemigos es la peor estrategia de guerra que uno puede tener. Pero es bien curioso, Dios lo hace porque sabe que es la mejor oportunidad para demostrarle a sus enemigos que su favor y su victoria está sobre nosotros. Entonces, si nos expone, Dios no es para derrota, es para victoria. Y bueno, finalmente con el tema de ungir cabeza, necesitamos comprender un poquito y platicábamos Héctor y Fernanda, y viendo un poquito de videos, se ungían y en este caso, pues con los que platicábamos, ¿no? Hablábamos sobre que ungir la cabeza, a las ovejas se les llenaba de aceite, la cabeza con la intención de que ese aceite cubriera los orificios de narices, de oídos, y para que con esta intención de que las moscas pues no se metieran en las narices de ellos o en los orificios y produjeran en este caso huevecillos, que estas a su vez, pues les quiero leer esto así súper rápido. Entonces el aceite protege a la oveja de moscas, de insectos, y para los que quieren un poquito más de Biblia, esta enfermedad existe en las ovejas y se llama enfermedad de la mosca de la nariz. Y quiero que recordemos que el diablo es conocido como Belcebú, y Belcebú significa Dios de las moscas.
Entonces, ¿cómo Jesús o cómo el pastor nos unge para protegernos de esas moscas, y esas pequeñas moscas entran en nuestros pensamientos que pueden ser de ellos? Lo que le pasaba a las ovejas es que era tanto el dolor y la incomodidad de esos orificios que lo que provocaba era que se separaban del redil, y eso provocaba que a lo mejor no pastaran y por lo tanto quedaran desnutridas. Y era tanto a veces como tanto pudiese avanzar esa situación, que llegaban hasta ellas a golpearse contra los árboles, contra las rocas, por el dolor o la sensación que tenían, y eso podía provocar la muerte. Entonces, ¿cómo Jesús o cómo nuestro pastor nos protege de todo eso, de esos pensamientos que a lo mejor nos están turbando, que a lo mejor ya no sabemos ni qué hacer y que nos estamos de golpes a la pared, y provoca este tipo de cuidado, ¿no? Entonces, yo creo que dejémonos ungir por el pastor y recordar que la unción es también un simbolismo del Espíritu Santo. Y solamente es con la ayuda del Espíritu Santo que Él nos va a poder ayudar a guardar nuestros pensamientos, nos va a poder ayudar a proteger nuestros pensamientos de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que escuchamos, de lo que hablamos. Él nos unge para ello, ¿no? Y finalmente, ahora sí que estamos llegando al versículo 6, y dice así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, Héctor, ¿quieres expresar algo referente a ello? Sí, este versículo me hacía caer en la ilustración de cómo, por ejemplo, los presidentes van escoltados, ¿no? Y a cualquier lugar que vayan o entren, antes de que ellos estén en algún lugar, los escoltas entran, ¿no? A asegurarse de que todo esté bien, de que todo esté en orden, de que no haya ningún peligro, ¿no? Entonces, a donde quiera que ellos vayan, siempre esa escolta, ese bien, va a estar al frente de ellos, ¿no? Y ellas puedan caminar sin cuidado, sin temor a ser lastimadas, a ser caer en peligro. Y con la segunda parte del versículo, que dice: mientras yo viva, y en la casa de Jehová moraré por largos días, me acordaba de Bill Gates cuando decía: si algún día escucharán o leerán que Billy Graham ha muerto, no queda ninguna palabra de eso. Estaré más vivo que nunca, solo que habré cambiado mi domicilio. Andaba cambiando el vato que ha dicho eso, ¿no? Billy Graham dijo eso. Cuando él murió muy viejo, y él decía: si escuchan un rumor de que yo morí, no crean eso, al contrario, estoy más vivo que nunca. Lo único que pasó es que cambié de dirección, estoy en un mejor lugar. Y este salmo concluye con la eternidad. David se estaba basando en que después de este lugar en el que se encontraba, de ser pastoreado por Dios, iba a ir a morar a la casa de su padre, iba a tener un destino mucho mejor, mucho más cómodo. O sea, imagínate el saber que estando en el mundo Dios se preocupa porque tú y yo estemos bien. O sea, en un lugar feo, en un lugar inseguro, Él quiere que estemos bien y guardados por Él. En el cielo, o sea, ¿de qué nos podemos preocupar si Él es el que reina en el cielo, ¿no? Él es el que está sentado en el trono que gobierna. Y esa será mi participación en este último versículo. Sí, y fíjate que yo creo que esto finalmente, cuando nos habla de y en la casa de Jehová moraré por largos días, nos habla de que hay una esperanza, y que incluso expresa que hay vida después de la muerte. Si lo lees implícitamente te está diciendo: ya pasaste por todo esto, ya te proveí, pasaste por un valle de sombra y de muerte, te abro y me presento como anfitrión al recibirte en la mesa, y te estoy diciendo: ahora hay vida después de la muerte, hay una esperanza. Y me gusta, y con esto voy a cerrar, como si ustedes leen el versículo 1 y el versículo 6, en ambos versículos está la palabra Jehová. Es decir, Él será nuestro inicio y Él será siempre nuestro final. En cualquier cosa que nosotros vayamos, desarrollemos, Él siempre estará en nuestros inicios y Él siempre estará en nuestro final. E incluso cuando dejemos de existir en esta vida, lo podremos ver, y ahora sí, para estar disfrutando
y cantando y gozándonos y disfrutando sobre ello, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo bastante interesante. Yo creo que el tiempo no nos alcanza para profundizar un poco más sobre ello. Y sí me gustaría, yo creo que Fernanda, pudiésemos cerrar con una breve oración respecto a este Salmo 23 para posteriormente darle la palabra a nuestro pastor Iván. Y bueno, te doy la palabra, Fernanda, para orar un poquito, yo creo que sobre este Salmo. Ok, bueno, nada más quiero comentar algo rapidito, algo breve. Fíjese que en la cultura judía, cuando alguien se iba de tu casa, que era tu huésped, el anfitrión mandaba a mínimo 2 escoltas a que te acompañaran al lugar hasta donde tú ibas y asegurarse que tú llegaras con bien. O sea, en serio que en cuestión de anfitriones, la cultura del Oriente está súper chida. Entonces, estos 2 anfitriones que nos acompañan a nosotros son el bien y la misericordia, que nos están siguiendo, asegurándose de que lleguemos con bien hacia el destino que Dios ha trazado para nosotros. Y bueno, pues vamos a orar esta noche y ahí donde tú estás, te pido que nos acompañes y vamos a orar, Señor Jesús. Esta noche te damos muchas gracias, Dios, porque en este salmo, Dios, tú nos enseñas la bondad de tu corazón, Dios. Tú nos enseñas cuánto nos amas, Dios. Gracias por ser ese pastor, mi pastor, ese Dios personal que estás aquí conmigo, que tú no eres un Dios lejano, tú eres un Dios que quiere estar cerca, protegiéndome, alimentándome y tomando su lugar en mi vida. Y en esta noche yo quiero poner en tus manos a cada persona que nos está viendo. Señor, tú los conoces a cada uno por nombre. Yo te quiero pedir que pongas en su corazón el deseo de dejarse pastorear por ti, porque solamente tú, Jesús, puedes darles una vida llena de bien y de misericordia. Y esa promesa tuya, Dios, de que habitaremos en tu casa, Dios, cuando este mundo pase, es una realidad. Yo te pido que esa paz, Dios, de saber que nuestra vida no termina en este mundo, sino que comienza una eternidad para nosotros cuando partimos, Dios, venga también a la vida de cada una de las personas que nos miren. En este momento, Señor, declaramos, Dios, tu paz, Señor, en las mentes y en los corazones de cada persona que nos ve. Señor, ayúdanos a ser esas ovejas, Dios, que te siguen, Dios, y que no intentan tomar el control, porque reconocemos que no podemos tener el control, Señor. No es nuestro papel tener el control. Ese es tu papel, Dios, nuestro pastor, nuestro proveedor, el Dios que está al pendiente de nosotros. Que tu paz, Señor, sea con nosotros. Que tu paz, Jesús, guarde nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.